En efecto, están expandiendo. Lo que hacemos en Holland House es promover el comercio, la inversión y los intercambios entre el Reino de los Países Bajos y Colombia. Entonces también entre Aruba y Colombia, que significa que apoyamos a los empresarios en Aruba que tienen un interés en Colombia y apoyamos a los empresarios colombianos que quieren expandir a Aruba. Entonces trabajamos en ambas vías y realmente estamos viviendo un momento positivo. Yo creo que mundialmente hay desafíos, pero cuando miramos el comercio entre Aruba y Colombia, el año pasado creció un 6%, la exportación desde Colombia a Aruba llegó a $42 millones. Estamos viendo un momento positivo en las relaciones con Colombia. ¿Hay espacio para crecer aún más? Yo creo que hay mucho espacio para crecer en ambas vías. En ambas vías, de aquí, más turismo para Aruba, también más comercio, más productos colombianos que todavía no se están viendo en Aruba, y creo que con una logística mejorada y también con un trabajo bien articulado se puede lograr que más desde acá llegue a Aruba. Pero también, y esto también es algo muy interesante, estamos viendo empresas de Aruba, de sectores como personal care o como IT o como diferentes sectores que también se están interesando en Colombia para comercializar acá sus productos y servicios. Y también estamos viendo que cada vez más empresas de Aruba están teniendo éxito en Colombia, que están vendiendo acá su portafolio de servicios, a veces productos, y también queremos que más empresarios de Aruba se interesan en Colombia. Es un mercado cercano, es un mercado grande y creo que hay mucho que también se puede lograr aquí. Aruba se distingue mucho por su turismo y la calidad del turismo que brinda, también como su hospitalidad. ¿Usted piensa que eso es una posibilidad también de exportar el conocimiento de la isla en este ramo y quizás compartirlo como países en la región, como Colombia? Totalmente. Yo creo que Colombia está enfrentando unos desafíos en turismo. Creo que todos hemos visto que Colombia turísticamente cada vez es más popular. El año pasado creo que en Colombia recibimos más o menos 6 millones de turistas al año, o en el año. Y eso también significa que Colombia por primera vez está enfrentando retos que antes no tuviéramos acá. Y ese también es un turismo sostenible, porque el turismo llega a ser más masivo y eso también significa que ciudades como Medellín, Cartagena también por primera vez tienen tanto turismo que también tienen que encontrar el balance con el medio ambiente, el balance con la población local, para que el turismo realmente llegue a ser sostenible. Lo que Aruba ha logrado en este campo nos llevan años a Colombia, y yo creo que todo este conocimiento de desarrollar la industria turística, pero de forma sostenible, tanto económica como con el medio ambiente, ahí Aruba tiene un conocimiento que es muy aplicable acá en Colombia en este momento.